Buenas tardes, profesor Benavente. Presento mi artículo de revisión, Avances en la desalinización del agua de forma industrial. Abstract. En esta investigación documental se realizó una síntesis del saber y trayectoria referente a la evolución y progreso de los métodos de desalinización, mostrando la tendencia histórica que tiene ante las naciones e empresas relacionadas al sector también, y esto para estar al servicio de la administración que se relacione a este recurso. Y una fuente de información para toda persona que desee una introducción sólida a esta actividad económica. Partiendo desde la época que es ejecutada de forma industrial hasta la actualidad de nuestros días, respaldado en artículos académicos, artículos otorgados por empresas relacionadas a este ámbito, los conocimientos científicos usados para efectuarse de forma exitosa y óptima, según la necesidad y condición de las entidades encargadas, les resulte más favorable. Con todo esto se podría mostrar el cambio que ha tenido su importancia de esta tecnología ante las naciones en forma generalizada, de la cual esto parte al aumento de la actividad en general y la dependencia de gran parte de esta al recurso hídrico en comparación con épocas anteriores. De palabras claves utilicé desalinizar, ósmosis, Oriente Medio, Estados Unidos, Chile y energía solar. Introducción. La desalinización es la forma más apta en la actualidad para abastecer del recurso hídrico a la población que carece de este bien. Esto es para evitar crisis por su escasez generalizada. Este proceso permite a las zonas geográficas y climáticas desfavorables poder adquirir de forma constante este recurso si se posee una salida soberana al 97,5% del agua restante del mundo que es salada, partiendo desde procesos simples, como la destilación por energía solar, pasando por otros métodos como el de la ósmosis inversa, para su purificación. Todo esto gracias a los avances de la ciencia y de los saberes en la industria. Metodología. Diseño. Este trabajo es un artículo de revisión descriptivo. Por ser nuestra meta el poder en evidencia los factores y causas de esta actividad económica, desde un inicio se tuvo claro cuál sería el enfoque en este tema, el de exponer las características principales y facetas de esta actividad económica que en mi apreciación es de gran importancia en la actualidad como en el futuro cercano. Todo esto partiendo de cómo libera las dependencias regionales en forma mayor. Se partió desde el origen de su aplicación a nivel industrial, la escalada de su importancia, impulsado por la rama militar de los Estados Unidos de América y las principales naciones que exponen actualmente esta industria que se siente. Estrategia de búsqueda. Para obtener la información presentada parte de fuentes indexadas obtenidas de buscadores como IE, Explorer y Science Direct, siendo artículos académicos de empresas relacionadas al ámbito de estudio y respaldados por el sello de varias naciones. Criterios de inclusión y exclusión. Se optó por la información más actual y de máxima antigüedad de la década de 1990, centrado en la perspectiva histórica y la aplicación en facto, antes que proyectos a futuro que no han sido efectuados. Extracción de datos. De la información obtenida se ha procesado en base siempre a la premisa del avance del texto, contestando las dudas y relegando las ideas que aportaban escasamente a mi estudio. Análisis de los datos. De la información consultada se ha ordenado siguiendo un esquema de redacción de este artículo de revisión, en cuestión enfocado a completar cualquier espacio blanco que pueda quedar de duda. Inicio.
De la desalinización, la primera planta registrada que haya sido en proporciones industriales se ha encontrado en el puerto de Iquique, en el desierto de Tarapacá, Chile, en el año de 1872, que se llamaba en entonces la planta Las Salinas, diseñado por el ingeniero sueco Charles Wilson, que se usó para cubrir las necesidades de los trabajadores residentes del puerto, debido a que había aumentado drásticamente su número y la forma de obtención de este era escasa para esta nueva proporción, siendo esto a través de la destilación usando activamente carbón, un material de costo alto para la zona norte de Chile, por lo cual para hacer esta planta usó de forma simple unas arcas subterráneas que contienen el agua salada que al recibir el calor concentrado del sol por el uso de ventanas herméticas creaba de forma constante vapor que se condensaba y llevaba a tanques hidráulicos. Esta producción inició con una producción de 180 galones ingleses de forma diaria. Para 1877, en el puerto, este número ascendió drásticamente a 5.900 galones diarios y para finales del siglo XIX ascendió a 40.000 galones diarios. Pese a esto, las plantas convencionales del país no han replicado este suceso. Esto es parte de un descarte tecnológico. Con ello, esta tecnología se descartó en gran parte del país por otras que apoyaban mejor los intereses económicos, sociales y hasta culturales convencionales. Desde mediados de la Segunda Guerra Mundial, con las campañas y escaramuzas en el norte de África, los Estados Unidos de América estuvo buscando la forma de desalinizar agua para poder usarlo para suministrar de agua dulce donde los lugares esté limitado. Esta iniciativa fue apoyada de forma monetaria por el Congreso con el acta de Silent Water Act, con lo cual inició el respaldo federal en 1952, siendo la primera planta de demostración en Freeport, Texas, en 1961, que logró una producción de 1 millón de galones por día, lo cual se formó el 21 de junio del mismo año como elemento activo de uso para producir agua corriente y constante a la ciudad de Freeport y la empresa Dow Operations de Texas. En las décadas posteriores, varios países y diferentes descubrimientos a lo largo de la historia han servido para dar forma a los principales métodos de desalinización que son usados principalmente en la actualidad. Siendo de uso para empresas de varias naciones, estas desalinizaciones se dividen en dos categorías: los que implican cambios de fase para su proceso y los procesos que funcionan sin esto por optar por modos de filtración. De los procesos con cambio de fase se tiene de forma primaria destilación simple. El uso del hecho de que el agua tiene un punto de ebullición de menor grado que las sales permite que se pueda redirigir a otra cámara por tubos en forma de vapor para ser condensados de forma aparte, separando así de la salmuera restante. La consideración a tener en cuenta es que la presión del vapor en sus recipientes es mucho más alta y elevada de lo que es el líquido en sí, que se obtiene al final de la condensación. Esto implica que en el tiempo de que se condensa toda la cámara llena por la presión del vapor, el volumen final del líquido será menor originando por el cambio de temperatura. Destilación multiefecto, en inglés las siglas MET. Una forma de evitar el inconveniente anterior de la alta presión del vapor es por medio de conectar varios evaporadores de destilación simple simultáneamente
para que la temperatura del destilador inicial por el vapor sea controlado para que no genere una presión desmedida, mientras que a la vez esta es dirigida a la cámara siguiente, aprovechando la presión del vapor para aumentar artificialmente la temperatura del agua salada que sigue en esta cámara. Siguiendo esto sucesivamente y en forma decreciente, el calor suministrado aumenta la capacidad de condensación en el tiempo, debido a que saca de forma parcial el agua dulce de un caudal constante de agua salada. Este es uno de los procesos de mayor uso entre los países árabes, debido a la facilidad en lo económico para poder obtener los combustibles para gastar en esto, debido a que son muy abundantes en el subsuelo de estas regiones. Destilación súbita por efecto flash, siglas en inglés MSF. Este proceso tiene ciertas similitudes y diferencias que se tienen que mencionar respecto al método de destilación multiefecto MET. Este proceso se hace reiteradas veces, donde en cada una de estas cámaras se saca un porcentaje del agua de la salmuera, aprovechando también el vapor, para aumentar la presión de la cámara siguiente. Pero lo que sí se diferencia respecto al anterior es que no tiene un caudal constante que atraviesa todas las cámaras. En su lugar utiliza bloques concretos de agua salada que es secado en varias ocasiones hasta casi sacar toda su humedad, dejándolo un concentrado de casi solamente sal marina. Este proceso, similar al anterior, es usado en gran medida por los países árabes de Medio Oriente, con énfasis en Arabia Saudita, que en este país es alrededor del 67,7% de su desalinización en base a este método. Destilación solar. Sigue la base de la destilación por evaporación, pero está centrado en recolectar la energía térmica del sol, usado para suplir cualquier costo energético activo adicional. A través de la concentración solar, el proceso de evaporación es independiente en gran parte de recursos energéticos activos de la nación y de la empresa. Por esta condición es usado mayoritariamente en zonas de alta incidencia solar en comparación de zonas templadas del mundo. Procesos sin cambio de fase o de filtración. Ósmosis inversa, RO en inglés. Una tecnología que se basa en las leyes físicas de la ósmosis de los líquidos, a través de las membranas que permiten estar en contacto de agua salada y dulce, pero evitando que se mezclen libremente. Así, una separación del agua dulce de las sales a través de la aplicación inversa de la igualación de concentración de los líquidos, al ejercer una gran presión al agua salada. Este es uno de los procesos más usados en el hemisferio occidental, como en la costa oriental, porque se centra principalmente en Estados Unidos de América y en la Europa occidental, siendo el principal exponente de este continente España. Esta tecnología se dispone desde el año 1953 con el funcionamiento de la planta desalinizadora en Qualingan, California, gracias a Charles R. Wright, de su creación de la membrana de acetato de celulosa, que permite el contacto de los líquidos sin que se mezclen libremente. Electrodiálisis, ED, siglas en inglés. Esta tecnología, que también filtra las sales de agua, atrae en base a la atracción de iones disueltos de las soluciones de agua salada, usando un campo eléctrico que atraviesa los polos definidos de los extremos, en los cuales es expuesto la membrana, que son seguidas por soluciones de menor concentración en comparación al agua salada, logrando así que los electrolitos de las sales lleguen a estos extremos y traspasen a la concentración de menor.
Con esto se busca poder separar de manera natural en la física los elementos de las sales respecto al agua pura. Nanofiltración. Este usa la facilidad del poder crear cualquier objeto o variación en forma cada vez más cercana al tamaño de un átomo o atómico. El líquido del agua salada es, luego de ser filtrado de bacterias autóctonas y objetos grandes, que son eliminados con relativa facilidad, es puesto bajo una presión considerablemente alta, con salida hacia una membrana, en la cual tiene una separación basada en el tamaño de la molécula de H2O, siendo exacto para interrumpir el paso a cualquier compuesto con sal en grandes proporciones para luego ser nuevamente pasado por otra membrana más exacta y reducida, haciendo de este proceso requerir precisión molecular y con ello una capacidad tecnológica y dominio de más alto grado. Con todo esto, en el año 2004, la capacidad total de desalinización del mundo era de 10.350 plantas con una capacidad mayor de 100 metros cúbicos al día de desalinización del agua de mar. Se divide en forma concisa en un 60% de esta capacidad por países de la zona conocida como Oriente Medio, un 6% países étnicamente árabes del mar Mediterráneo, un 16% en los Estados Unidos de América y un 15% en los países conformados por la Unión Europea. El 8% restante del resto de la capacidad se divide entre el mundo, según dice el informe del ingeniero Carlos de la Cruz. Arabia Saudita le corresponde en sí el 25,9% de la desalinización mundial, seguidos de los Estados Unidos de América con la capacidad del 15,2% y los Emiratos Árabes Unidos con el 10,7%, mostrando una tendencia ascendente de la implementación de esta tecnología en el Medio Oriente. En el Medio Oriente se tiene, como se ha expuesto, dos países como los mayores expositores de estas tecnologías, por su magnitud y capacidad, como también en sus avances tecnológicos y administrativos. Iniciando por Arabia Saudita, la ascendente capacidad económica de este país, también seguido muy de cerca por Emiratos Árabes Unidos, basado en la explotación de sus yacimientos de petróleo, ha generado que, a través del objetivo de sus administraciones dirigidos a la estabilidad de la nación y el bienestar en general, se han invertido en contrarrestar la situación geográfica y climática adversa de los países, referido a la búsqueda de aguas dulces naturales. Al desalinizar el agua salada, dividido esto entre las que son usadas por energías térmicas de combustibles de la región y de la energía solar de las zonas cálidas. Arabia Saudita lidera la capacidad con cerca del 25,9% de la capacidad mundial, mencionado anteriormente, lo que se traduce en un promedio de 7 millones de metros cúbicos diarios, siendo este la mayor fuente de recurso hídrico en el país, aportando alrededor del 67% de este, con cualquier otro medio. La otra nación diferenciada, Israel, tiene unos avances tecnológicos de los más grandes en este ámbito, lo cual tiene un inicio desde su programa de hace 2 décadas. En el año 1999, el programa SWRO buscaba abastecer agua a las zonas desérticas con abundante sequía, condición que ha estado muy presente a lo largo de la década de 1990. Tras varios cambios gubernamentales respecto a la cantidad objetivo de agua desalinizada anual de 50 millones de metros cúbicos anuales iniciado en ese año, a establecerse de forma final 505 millones de metros cúbicos anuales para el 2013.
Actualmente tienen la planta desalinizadora Sorek, la más grande y capaz, que actúa por osmosis inversa, y una capacidad de 240 millones de metros cúbicos anuales de agua dulce, y tiene en sí los mejores diseños de maximización de eficiencia, que pese a su gran proporción, es uno de los países con menor costo de producción de agua dulce, llegando a solo el cuarto de costo respecto a otras plantas desalinizadoras del mundo. En el hemisferio occidental, el más destacado, Estados Unidos de América, uno de los primeros promotores de esa técnica de obtención de agua, tiene la capacidad de desalinización para uso civil, pero enfocado también en el ámbito industrial de la nación, que está requiriendo grandes cantidades de agua. Esto es propicio en las dos costas de los Estados Unidos, con una mayor proporción de este método en la parte del oeste. Esto debido a un consumo medio de los habitantes que supera en gran parte a la media de los ciudadanos del mundo. El deseo general de todos los gobiernos que ha tenido este país es de aumentar su soberanía en cualquier producto que utilicen, siendo este caso el agua dulce. Esta cuestión está presente en cada administración, tanto en el presente como en el futuro cercano. Resultados. Se avanzó para hallar diferentes métodos para lograr el objetivo de la desalinización, permitiendo esto ser implementado más fácilmente según las realidades de las naciones, geográfica y económicamente. Se ha hallado la forma de evidente que los esfuerzos para hacer más accesible esta tecnología han sido de gran éxito, ya que se está implementando en alguna medida en todos los países, y siendo el caso más insólito y sobresaliente el de Medio Oriente. Discusión. De lo recogido de la información, hay perspectivas históricas que, en caso de seguir la demanda y oferta de agua en promedio del mundo del siglo XIX, esta tecnología, con su capacidad y coste adverso que tenía en un inicio, habría sido relegado a necesidades esporádicas y situacionales, como sucedió en el caso del ingeniero sueco Charles Wilson en el puerto de Antofagasta. Pero el cambio de condiciones, como la ascendente importancia de las zonas desérticas, como la costa mediterránea árabe, hizo que varios gobiernos, principalmente el promotor de Estados Unidos de América, apoyara el desarrollo de mejores tecnologías usando otros principios científicos. Actualmente hay una diversidad de formas de desalinizar el agua que ha permitido el aplicarse en diferentes realidades y está mostrando para muchos de los actores de las fuentes consultadas una alternativa cada vez más económica y realista ante los cambios que está afrontando el mundo. Conclusiones. Estos métodos nacen de la necesidad de tener que aprovechar el agua salada como única alternativa económica, comparándola con las convencionales en esas situaciones. Los avances tecnológicos y administrativos referentes a este ha generado que disminuya su coste de producción, siendo cada vez más óptimo para las realidades donde este recurso no es de escasez, pero en cada vez más atractivo su modelo de producción y costo ante las naciones y sus gobiernos. La vulnerabilidad de los ciclos hídricos del agua dulce y su recurrente escasez, comparándolo con el mayor acceso a esta tecnología, hace que sea necesario evaluarse cada vez más si el coste para implementar y usar estos métodos sería aún mejor para cortar toda dependencia de los ciclos hídricos mencionados. Gracias.